Hola, buenas noches familia. Gracias por estar aquí en este su canal de Al Límite del Miedo. Espero les gusten las historias y relatos que les contaré hoy. Pónganse cómodos, comenzamos. La calavera del panteón. Hay gentes en todas partes que siempre han creído en los aparecidos, calaveras y ruidos, y sus conversaciones a cual más de fantásticas y variadas, aunque llenas de sencillez, las oímos con un interés admirable y algunas veces con verdadero miedo. Jesús Infante, cartero y albañil, contaba que en una ocasión contrajo un compromiso con don Carlos Espino de terminar un monumento en recuerdo que dedicaba a sus familiares y que debería entregarlo el día acordado. Pues sucedió que el último del día del plazo daban las 8 de la noche y no lo terminaba, siendo así que al ir por uno de los corredores a traer unas cuñas que faltaban, sintió algo de miedo, escuchando un ruido extraño detrás de él, que según seguía haciendo trac, 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 y aseguraba que sintió como si le hubieran echado agua por la espalda y las piernas se le doblaban, que volteó hacia atrás y que fue viendo una calavera que movía tan fuerte las mandíbulas que al chocar entre sí se oía el sonido de sus dientes. Se oyó muy clarito que le dijo: compadécete de mis penas, que me atormentan en el purgatorio. Tengo 50 años sin descanso. Pide a mi abuelo, padre de tu abuelo, que de los 12,000 pesos en plata que está al pie de la alacena, que está en la cocina a vara y media de profundidad, te den 100 pesos, de los cuales darás 50 al padre, que me diga 3 misas, y yo te recompensaré algo más, dándote alivio de tu asunto. Si no cumples, no sanas. Para Jesús su asombro fue tal que las cuñas que llevaba en las manos no supo dónde las soltó. Al fin pudo correr espantado, pero aún la calavera que lo alcanza y casi le tocaba los tacones y más rechinaba los dientes. Y dice que como pudo se revolvió a salir dejando sus herramientas y todo porque el miedo ya no lo dejó terminar su compromiso. Al día siguiente fue acompañado de un amigo para poder terminar dicho compromiso cuanto antes y no volver jamás. En verdad, Jesús se enfermó a tal grado que los miembros de su cuerpo se paralizaron y difícilmente se sentaba, y siempre tembloroso como si tuviera mucho frío, según él decía. Su alivio lo consiguió hasta que se complicó lo que le había indicado aquella espantosa calavera con su voz. Contando Jesús a sus amigos este caso, ellos le referían que aquello era ya bien conocido de toda la gente y que también Joaquín Sánchez le había pasado el mismo caso, pero que éste no había atendido a los ruegos de la calavera y había saltado por las paredes del panteón, y que jamás sanó de la enfermedad que le causara el susto que sufrió en el panteón. Y así por el estilo contaban a diario casos de la calavera del panteón, llegando a ser vulgar la leyenda que a todo Aguascalientes creyó las consejas que se referían: el caporal y el diablo. Esta historia se traslada a Aguascalientes durante el siglo XVII. En ese entonces vivía el Marqués de Guadalupe, un hombre de carácter fuerte, pero noble a la vez, muy adinerado, y que trataba con el debido respeto a sus empleados. Como era de esperar, el marqués poseía tanto que debía delegar algunas de sus propiedades a otras personas que las administraran. Y es aquí donde conoceremos a Reséndez, un hombre muy ágil en su trabajo, dedicado y que tenía la cualidad de multiplicar el ganado por sus vastos conocimientos en el puesto. Fue tanta su agilidad que lo llamaban el caporal Ardilla por su velocidad. Reséndez, por su parte, no solo servía para trabajar, era fiestero, mujeriego y un bebedor empedernido que despilfarraba el dinero a diestra y siniestra. Durante sus noches de juerga, las damas y músicos se peleaban por él, al saber que dejaba excelentes propinas, aunque al mismo tiempo se preguntaban cómo lograba obtener tanto dinero. Entre los rumores se escuchaba que Reséndez había vendido su alma al diablo, y efectivamente él había realizado un pacto con él, prometiendo que le entregaría su alma el 24 de diciembre de 1870. La fecha estaba próxima,
y el pobre Reséndiz inició a pensar en lo que le esperaba cuando Satanás volviera para reclamar lo que le pertenecía. Satanás llegó y al mirarlo, Reséndiz le solicitó una prórroga para poder concluir una barda que el marqués, quien siempre lo trató bien, le encargó. El diablo aceptó y le dijo que lo ayudaría apostando que si lograba terminar antes de que cantara el gallo, se lo llevaría, y de lo contrario, sería totalmente libre. Al iniciar la construcción, el demonio se movió con gran velocidad. Era incluso difícil seguir sus movimientos, por lo que Reséndiz, angustiado, corrió lo más rápido posible en busca de un gallo. Y justo antes de que el diablo colocara la última piedra, Reséndiz le arrancó una pluma al animal, haciendo que cantara y el demonio perdiera la apuesta. Se cuenta que aquella barda que construyó el diablo se halla en Aguascalientes y esa última piedra jamás fue colocada. La leyenda del niño de la pelota. Se cuenta que, ubicado en Avenida López Mateos, en el estado de Aguascalientes, México, hay un edificio de oficinas donde habitualmente algunos empleados salen un poco más tarde de lo acostumbrado. En esa ocasión, una chica había abordado el ascensor y un hombre, apresurándose a poca distancia, le pidió que esperara por él. Amablemente la chica se paró entre las puertas para evitar que éstas se cerraran. El hombre abordó y mientras se daban las buenas noches, notaron que el ascensor subía. El hecho les pareció un poco extraño, pues se suponía que estaba programado para no ir más allá de ese piso, pues el de arriba se encontraba clausurado y nadie trabajaba ahí. El ascensor se detuvo en el cuarto piso, pero las puertas no se abrieron, por lo que pensaron que había sido un fallo temporal. Pero alcanzaron a escuchar las risas de un niño que jugaba con una pelota. Sin darles tiempo de pensar nada, el elevador bajó y al salir vieron al velador y le comentaron lo sucedido. El hombre, muy tranquilo, les dice que también lo ha escuchado, que se trata del espíritu de un niño que falleció ahí, años atrás, cuando su pelota fue a dar al cuarto piso. El chico fue por ella y al ver que se acercaba un guardia, se escondió para hacerle una broma. Pero al momento que el niño salió gritando, el guardia le disparó pensando que era un ladrón. Desde entonces el niño juega tranquilamente en el cuarto piso. Quien se queda hasta tarde puede escuchar las risas, los pasos, los golpes de la pelota contra el piso. Otros, sin tanta fortuna, han visto la pelota bajar por las escaleras, cuando al niño se le cae desde el piso de arriba. Esta tiene marcadas con quemaduras las pequeñas manos del niño. Después de esto, la gente renuncia a su empleo, pues se sabe que detrás de una pelota siempre viene un niño y no les gustaría toparse con el pequeño fallecido. Los caporales, Ardilla y Comal. Ardilla era un buen hombre, robusto, de finos modales, y por lo mismo querido de sus amos y señores. Su nombre era José Altamirano y Ardilla. Portaba siempre un buen traje de charro, muy aseado, y sobre todo se distinguía por su nobleza en el trabajo. El caporal Comal, de nombre Juan Manuel Espino y Comal, porque en un principio propuso a sus amos que el fierro de los animales fuera un disco con unas asas para que fueran distinguidos a gran distancia, lo que los patrones aceptaron sin réplica, diciendo para sus adentros: esto es un verdadero comal, y de aquí que Espino fuera el caporal Comal. Nuestros hombres servían a los marqueses de Guadalupe. El primero se encargaba de la parte sur de las tierras y el segundo de la parte norte. Los dos se tenían siempre al corriente en sus asuntos sin que la distancia lo impidiera, pues desde el cerro del Picacho a los cerros del Pabellón se oían perfectamente. Para ello tenían arreglados unos cuernos especiales, los que son bien conocidos entre los vaqueros, solo que estos tenían un alambre en forma de espiral y uno de sus extremos iba fijo a la parte aguda del cuerno, en donde tiene una pequeña bolita. Y la parte que formaba el pabellón amplificaba tanto la voz
que podía oírse a muy larga distancia. Así, con ese aparato se comunicaban a diario sus planes de trabajo. Pero con el tiempo, se dice que los animales de la hacienda iban disminuyendo a diario y en buen número, lo cual, al ser notado por Ardilla, se sintió muy apurado, dando desde luego noticia de lo ocurrido a sus amos. Dice Ardilla: solo hay una parte desprovista de vallado, que es desde este lugar hasta Peñuelas. Completándolo hasta la división, se evitará la salida de los animales, que se haga enseguida y lo más pronto posible. Hoy mismo daré principio y para mañana a la hora del alba quedará concluido. Le aseguro a usted que al canto de los primeros gallos lo recibirá vuestra merced con agrado. Que a las 8 de la noche el caporal Ardilla se dirigió al Cerro del Picacho, al lugar acostumbrado para hablar con el comal y comunicarle el compromiso con sus amos. Eso es imposible y faltarás a tu promesa. Ardilla, desesperado, ahí mismo hizo pacto con Lucifer. Le habló ofreciéndole su alma a cambio del trabajo pedido, debiendo quedar terminado para antes del canto de los gallos. Una voz de caverna se oyó y dijo: convenidos, a la obra. Y se vieron desde luego legiones de demonios que a toda prisa acababan la tierra de una manera espantosa, y a la hora convenida quedó concluida. A los 12 días el demonio vendría por Ardilla. Se acercaba ya el plazo y Ardilla se puso tan triste que la marquesa lo notó y le preguntó con el acostumbrado cariño qué era lo que le pasaba, y antes tan alegre y ahora tan triste y pensativo. Dime tus penas, nosotros te ayudaremos en todo. Señora, es imposible. He ofrecido mi alma a Lucifer a cambio del vallado que se hizo, y dentro de 3 días se cumple el ofrecimiento y ya no estaré aquí. Si es así, José, pierde cuidado, toma este crucifijo, póntalo en el cuello, y ya caminando dices Ave María, y él te dejará, tenlo por seguro. Enseguida Ardilla comunicó también al comal su pesar, y éste aseguró que nada pasaría y el diablo quedaría burlado. El caporal comal rodeó todo el cerro de Pequeñas Cruces, y llegado el día, el diablo no podía acercarse al sitio convenido, por lo que desesperado lo espió a que saliera del campo, y desprevenido lo cogió con todo y caballo y lo llevó por los aires. Acordándose Ardilla del Ave María, lo pronunció con todo su corazón, y el diablo con todo coraje lo arrojó con tal fuerza que vino a quedar estampado en una peña llamada la Peña Blanca, la cual se ve desde la población. Dicen que a la fecha se nota su estampa, pero a pesar de todo, que el caporal Ardilla nada le pasó y Lucifer quedó burlado. El fantasma del Jardín de San Marcos. Se cuenta que en el Jardín de San Marcos existe un fantasma que a la hora del alba se pasea por el lado norte, llega a la puerta de la iglesia, donde ora unos minutos y desaparece. Aún en nuestros días persiste esta creencia, por la que muchas personas se rehúsan a atravesar el jardín a altas horas de la noche, ya que el mito se ha venido transmitiendo de padres a hijos. Solamente durante la feria de San Marcos es cuando se ve concurrido por las noches. Por no conocer los foreños la aconseja, y por lo que los lugareños se sienten acompañados por los cientos de personas que disfrutan de este legendario y romántico parque. Aunque se sabe que un espíritu sale todas las noches y recorre el jardín. Según la tradición, no se conoce el origen de esta fábula que tiene más de un siglo que se comenta. El profesor Alfonso Montañez, por el año de 1851, llegó a la ciudad de Aguascalientes un grupo numeroso de personas procedentes de Guadalajara, invitados por don Mariano Camino, iniciador de la primera exposición de industria, artes, agricultura y minería que se verificaba en las fiestas sanmarqueñas de ese año. Don Felipe Rey González fue uno de los que llegaron a probar fortuna. Él era familiar de Luis González, uno de los primeros colonos de El Pueblo, como se llamó por mucho tiempo el barrio de San Marcos, y por tener un pariente pensó le sería más fácil establecerse en ese lugar.
Se inició con una pequeña tienda durante la feria y como tuvo éxito, no dudó en comerciar en abarrotes y radicar por una temporada en esa villa. Como en todo negocio, al principio le fue difícil, pero poco a poco se fue dando a conocer y ya había reunido 8,000 pesos que sumado a su capital le daban 40,000. Pensó vivir definitivamente en Aguascalientes, en la calle de Flora, al lado norte del jardín, construyó su casa, la que por muchísimos años ocuparon los descendientes del señor González. Dice la leyenda que también en este siglo había amigos de lo ajeno y que don Felipe González, temeroso de que alguien le fuera a robar su capital, que ya había aumentado, pues se dedicó a comprar alhajas, así como oro. Pensó que en su casa no estaría seguro el tesoro, por saber la gente que don Felipe Rey González tenía mucho dinero, que compraba oro, así como joyas. Varias noches no durmió pensando que en dónde guardaría su dinero. No lo comentó ni con su mujer, por el miedo que ésta tuviera alguna indiscreción con alguien, y pensó que el lugar más seguro sería el jardín de San Marcos. Nadie iba a pensar que en ese lugar se enterrara un tesoro, y mucho menos iba a escarbar para buscar dinero. Y al pie de un gran fresno, entre un gran bosque de rosales, en el ángulo norte y oriente del jardín, una noche oscura, alusado únicamente por la vela de cebo, la que se le apagaba a cada instante por el aire, don Felipe enterró una caja de lámina y madera de buen tamaño, en donde había depositado su tesoro. El señor González, que aún tenía su negocio, con frecuencia pasaba frente a su entierro, invitaba a sus amistades a tomar el fresco en el jardín y se sentaba en la balustrada frente a su caudal dinero enterrado. Invitaba a sus amigos a charlas, a jugar albures, haciendo apuestas fabulosas o de perdida a entretenerse con la matatena. Así pasó algún tiempo. Un día, un grupo de amigos de don Felipe comenzaron a jugar albures. Todo era alegría y entusiasmo, pero según el relato, alguien hizo una trampa y comenzó el jaleo. Hubo insultos, gritos y de pronto salieron a relucir las pistolas. Y sin más se escucharon varios tiros. La gente se dispersó despavorida. A un hombre que corría por la esquina de Flora y Rivera le alcanzó un tiro que lo dejó instantáneamente muerto. Dos más fueron heridos gravemente. Don Felipe Rey González palideció ante aquel zafarrancho y no supo qué hacer. Aterrado volteaba a ver a su tesoro e inmóvil permaneció un rato en ese lugar, hasta que llegó la policía y sin más se lo llevaron preso hasta que se aclarara aquel pleito donde había un muerto y dos heridos. Durante algún tiempo don Felipe estuvo preso. Una de sus más grandes preocupaciones era el entierro que tenía en el jardín de San Marcos, del cual nadie estaba enterado. Aquello lo hizo enfermarse gravemente. Tenía una pena moral que nadie conocía y lo que lo estaba acercando a la tumba. El señor González se encomendó a la Virgen del pueblito y le ofreció parte de su tesoro, así como una misa solemne de 3 padres, orquesta y cohetes. Si salía de aquel tormento y continuaba con su vida normal, ya que él no había sido culpable del pleito entre amigos. Un buen día, sin más ni más, le notificaron a don Felipe Rey González que salía por falta de méritos. No lo podía creer. Se pellizcaba para ver si no soñaba. Y al estar frente a la puerta de salida del reclusorio y ver a su familia y amigos, no pudo más que ponerse a llorar. Antes de llegar a su casa pidió bajarse en el jardín de San Marcos. Caminó por el lado norte hasta llegar a su rosal consentido, en donde estaba enterrado su tesoro, para después disponerse a llegar a su casa, en donde le esperaba una fiesta que le habían organizado sus amigos. Al pasar los días de euforia, tranquilidad y alegría, don Felipe continuó con su vida cotidiana. Hablaba de lo bien que le hacía caminar por el jardín, sentarse en la balustrada a recibir el fresco y escuchar el trineo de los pájaros. Y a sus amigos llegaban a jugar albures en aquel lugar de reunión que había hecho don Felipe Rey González.
Pasado algún tiempo, el señor González volvió a estar muy enfermo. No levantaba la cabeza. Lo único que lo hacía revivir era dar una vuelta por el jardín, lo que pedía mañana, tarde y noche. Pero llegó el día en que el pobre hombre no podía caminar. Había perdido el aliento hasta para hablar y así le fuera apagando la vida. Antes de morir quiso hablar con su mujer, pero ya no pudo. Le señalaba el jardín, el templo, pero nadie entendió lo que era su última voluntad. El ofrecimiento que le había hecho a la Virgen del pueblito nunca lo cumplió y con ese remordimiento se fue a la tumba. Según la fábula, nadie supo del tesoro. No se sabe si alguien lo encontró o todavía se encuentra sepultado en ese lugar, pero sí que después de su muerte, los vecinos aseguraban que se aparecía todos los días a la misma hora en el jardín de San Marcos, que se le veía caminando por el lado norte, llegaba a la puerta de la iglesia de San Marcos y desaparecía. Y así nació la consejera del fantasma del jardín, de la que todavía se habla sin saber cuáles fueron los orígenes de ella. Muchísimas gracias por acompañarme y espero la pasaron muy bien. Les agradecería si me dejaran un comentario al finalizar el video. Un gusto poder estar aquí con ustedes. Buenas noches.